Introducción a la política. Centro Cultural Casa de las Bombas, Guam, Iztapalapa. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos otra vez al Centro Cultural Casa de las Bombas. Una vez más vamos a ver sistemas de gobierno, ya que hay una infinidad. Esta vez vamos a continuar con el parlamento, las que son únicamente de parlamento, ya que existen monarquías con parlamento, repúblicas con parlamento. Entonces vamos a ver ahorita solo lo que es parlamento y pues nos seguimos, porque son demasiados tipos, entonces por eso lo estamos resumiendo en un par de videos. Ahorita vamos a continuar solo con parlamento y después de este nos vamos con las cosas que se ponen interesantes: dictaduras, monarquías y partidos únicos. Vamos con parlamento. El parlamentarismo también puede entrar dentro de las repúblicas. El parlamentarismo, también conocido como sistema parlamentario o régimen parlamentario, es un sistema de gobierno en el que la elección de gobierno, poder ejecutivo, aquí es el poder ejecutivo, emana del parlamento, que es el poder legislativo. Es responsable políticamente ante este. Modernamente los sistemas parlamentarios, en su mayoría bien monarquías parlamentarias, lo que les decía, o bien repúblicas parlamentarias, lo que también les decía. En los sistemas parlamentarios el jefe de estado es normalmente distinto al jefe de gobierno. 38 de los 50 estados soberanos de Europa y 10 de los 13 estados soberanos del Caribe son parlamentarios. También hay estados parlamentarios en países en otras regiones, particularmente en antiguas colonias del Reino Unido. Como les decía, el parlamentarismo se da bastante en Europa, demasiado. Fue la forma en la que encontraron un equilibrio, ya que allá había bastantes monarquías. Entonces el parlamento les permitió que se eligieran jefes de gobierno y todo, pero que siguiera participando la monarquía. Pero ahorita debemos de entender qué es el parlamentarismo y que aquí del parlamento nace el poder ejecutivo y el poder legislativo. Continuamos con la que sigue. El presidencialismo con gobierno vinculado al parlamento es un tema un poquito difícil, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. Dice: el parlamento, en sentido amplio, es el órgano legislativo, representativo y colegiado de un estado nacional, subnacional o supranacional. En sentido estricto, el parlamento es la cámara o la asamblea legislativa propia del sistema parlamentario. En algunos casos también está integrado por monarcas o miembros vitalicios. Puede ser denominada también Congreso, Cortes, Asamblea, etc. El parlamento puede tener una o dos cámaras. Los parlamentos unicamerales, es decir, de una sola cámara, por regla general están integrados por representantes del pueblo, elegidos directa o indirectamente. Los parlamentos bicamerales suelen agregar a la Cámara de Representación del Pueblo una Cámara de Representación de entidades territoriales subnacionales, en las que pertenecen provincias, comunidades o barrios, etc. O, como en el caso del Reino Unido, una Cámara de Representación de una casta, la Cámara de los Lores. Las facultades de los parlamentos dependen de la constitución de cada estado. En todos los casos ejercen el poder legislativo y la representación por excelencia de los diversos sectores que integran la sociedad. En los sistemas parlamentarios tienen importantes funciones ejecutivas, que a veces incluyen la elección o remoción del jefe de gobierno. Como podemos ver, el parlamento es un poquito difícil de entender, ya que hay muchísimos tipos de parlamento, pero me gustaría que entendamos que los países que tienen un parlamento son los países que en algún momento tuvieron una monarquía, una dictadura, y llegan a formar un parlamento, a veces con muy pocas personas, para la toma de decisiones, y estos funcionan muy bien. Los parlamentos
Vienen siendo aquí en México la Cámara de Diputados y la Cámara de senadores, perdón, pero muy reducidos, muy reducidos. Y de ahí se toman las decisiones que rigen al país. El Parlamento viene siendo aquí el gobierno en su totalidad y ahí se toman las decisiones de esos países en el Parlamento. El siguiente capítulo vamos a continuar ya con lo que se pone interesante. Nos vemos y recuerden que estamos en el Centro Cultural Casa de las Bombas. Adiós.